Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra transmisión más de Psicoedúcate. Mi nombre es Hansel Ramírez y esto es Psicoedúcate. Psicoedúcate es un proyecto de Science Soul, asesoría y capacitación psicológica con el único objetivo de generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Ya hemos hablado de muchísimos temas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la neuropercepción y la memoria celular. Pero bueno, antes de pasar a la temática como tal, déjenme explicarles que Psicoedúcate tiene tres momentos. El primer momento es el momento del sondeo, en donde ustedes utilizan el chat y nos dicen si se ve y si se escucha bien. Esto es para modificar cualquier cuestión de conectividad y brindarles una mejor experiencia. El segundo momento es tal cual el momento expositivo, en donde el ponente nos comparte su conocimiento. Y el tercer momento es lo más importante de Psicoedúcate. Es la fase del diálogo, discusión. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, en este tercer momento, lo que vamos a hacer es un ejercicio hermoso que se llama dialéctica. ¿Pero cómo? Pues con tus opiniones, con tus dudas, con tus preguntas, con tus experiencias, con tus aportaciones. Vamos a generar este ejercicio hermoso entre todos que se llama dialéctica, y a través de la dialéctica vamos a poder sintetizar el conocimiento y acercarnos un poquito más a la verdad. Entonces, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por quitarse esa timidez y participar y compartir sus experiencias, compartir su conocimiento, sus dudas, sus preguntas. Todo es bienvenido dentro de este foro. Entonces, muchísimas gracias a las personas que participan y a los que también están comentando ahí en el chat, también para decirles, vayan escribiendo también de dónde se conectan. Esto es muy interesante porque necesitamos revisar el alcance que está teniendo la temática. Entonces, ahí escribe en el chat. Si se ve y si se escucha bien, entonces también escribe de dónde te conectas para revisar el alcance que están teniendo las temáticas. Nosotros estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México. Muchas veces las temáticas se quedan en el territorio nacional, pero hay temáticas que traspasan estas fronteras, entonces está súper chido revisar de qué lados estamos conformando este foro. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por estar participando el día de hoy. Hoy tenemos un invitado, un invitado diferente. Su ponente, el ponente del día de hoy, voy a ser yo, voy a ser su servidor. Y pues bueno, para los que no me conozcan, me presento rápidamente. Yo soy Hansel Ramírez, yo soy psicólogo clínico humanista, me especializo en la atención con ansiedad, depresión e ideación suicida. Entonces, hoy les voy a contar una temática muy interesante que es la neuropercepción, y tal cual vamos a analizar lo que son los canales perceptivos y cómo en realidad, o bueno, más bien, cómo decodificamos todo esto para tener algo que se llama realidad perceptual, ¿ok? Que es esta realidad como la percibimos, esto que escuchamos, esto que vemos, esto que olemos, esto que sentimos, esto que degustamos, pues es un tipo de conciencia, y necesitamos canales perceptuales para decodificar toda esa información que tenemos aquí y ahora todo este tiempo, y nuestro cerebro hace literalmente magia al decodificar toda esta información. Nuestro cerebro funciona a una velocidad impresionante, a la velocidad de la bioelectricidad, ¿sale? Ya ahorita vamos a ver dentro de la exposición, tal cual como brevemente la anatomía de la neurona, la anatomía de la célula, para ver cómo en realidad genera esta corriente bioeléctrica, cómo se comunican las neuronas, cómo recibimos la información del entorno, porque tenemos dos tipos de informaciones, bueno, son muchísimas informaciones, pero se dividen en dos, ahorita lo vamos a ver. En lo que, este, en lo que van escribiendo, si se ve y se escucha bien, también déjenme comentarles que la segunda parte del psicoeducativo, pues vamos a tratar de hablar y de relacionar esta parte perceptual con lo que es memoria celular, ¿ok? Eh, para no dar tanto spoiler, pues es la información que tenemos dentro de nuestra célula, ¿ok? Y hay dos tipos de memoria, que aquí tenemos la memoria experiencial y la memoria transgeneracional, ¿verdad? Que ahorita vamos también con eso. Entonces,
ahí en el chat, vayan poniendo, somos un foro, ahorita somos 30 personas, muy buen número, un foro, no muy pequeño, no muy grande, entonces vayan comentando, si alguien no escucha bien, si no se ve bien la pantalla, pues háganoslo saber para ver si nos arrimamos más al módem o a ver cómo les. Entonces voy a disponerme a leer un poquitín los comentarios que están ya puestos. Y nos dice, bonita tarde, se escucha perfecto, pero no hay imagen desde Ciudad de México, Carmen. Perfecto, muchísimas gracias. No hay imagen, o sea, no estoy proyectando nada, no estoy compartiendo pantalla, pero a imagen me refiero con el video, con la cámara. Espero que sí se vea. Me puso jijiji, ya te veo. Muchas gracias. Isa nos dice, buenos días desde Edomex, se escucha bien, gracias, muchísimas gracias. iPhone de psicología, nos dice CDMX, excelente iPhone de psicología, dudo que te llames iPhone de psicología, pero muchas gracias por estar conectado el día de hoy, conectado, conectada o conectade, como tú gustes. Se escucha muy bien, buenas tardes desde Lima, Perú, perfecto, saludos hasta Lima, con una persona, Jessica, con una persona que se esté conectando desde otra parte desde otro país, pues ya somos un foro internacional, entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar conectada el día de hoy. Saludos hasta Lima. Y nos dice Daniel Gómez, se escucha bien, soy de Ciudad de México. Excelente, muchísimas gracias, chicos. Vayan utilizando el chat también si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, alguna aportación o comentario a lo largo de la presentación. Vayan comentando, vayan utilizando el chat y mi nombre es Viridiana. Bienvenida, Viri. Perfecto, qué bonito. Bienvenida. Gracias por estar conectada. Entonces, les estaba comentando que si gustan, pueden hacer uso del chat a lo largo de la sesión. Entonces, como se los decía en este preámbulo, perdón, como se los decía en este preámbulo, vamos a hablar de dos cosas en específico. Del proceso de neuropercepción y vamos a enlazarlo con lo que es la memoria celular. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? ¿De qué nos sirve saber el proceso de neuropercepción? Pues bueno, te explico. Si a ti te gusta esta parte de la terapia, de la psicoterapia, pues hay un último trabajo, un último modelo psicoterapéutico que es el modelo cognitivo perceptual, ¿ok? Dentro de este modelo cognitivo perceptual, pues hay diferentes tipos de técnicas en donde se trabaja terapéuticamente para trabajar las situaciones emocionales y conductuales de los individuos. Entonces, es tal cual es el cómo percibimos y construimos nuestra realidad. ¿Cómo percibimos y cómo construimos nuestra realidad? Pues con nuestros canales perceptuales. Entonces, este modelo le da mucha importancia a la percepción, el cómo percibimos la realidad puede determinar nuestra cognición y nuestra conducta. Entonces, si a ti te late esta parte de la terapéutica, pues te va a dar muchas herramientas. ¿Para qué? Para comprender los mecanismos de percepción y poder ayudar a los pacientes a cambiar esta percepción, ¿no? Entonces, pues bueno, primero que nada, ¿qué son los canales perceptuales? ¿Sale? Regularmente o coloquialmente se le conoce como los 5 sentidos. Tenemos muchos más sentidos, pero no se les toma tanto en cuenta. Estos son como los básicos, entonces acá los vamos a denominar como canales perceptuales. ¿Ok? Uno de los canales perceptuales pues es el canal auditivo, ¿sale? El canal visual, el canal olfatorio, el canal gustatorio y el táctil. ¿Ok? Entonces, todos estos canales perceptuales tienen como función recibir los estímulos del exterior, ¿sale? Esa es la única función. Estamos bombardeados, estamos minados de receptores y tenemos estos diferentes canales perceptuales para recibir diferentes tipos de estímulos.
¿Cuáles son estos diferentes tipos de estímulos? Vamos a dividirlos en dos, ¿ok? Para que sea pedagógicamente más entendible. Tenemos los estímulos químicos y tenemos los estímulos físicos, ¿ok? Entonces, estímulos químicos, ¿ok? El gusto. El gusto estamos recibiendo químicos a través de nuestras papilas gustativas que decodifican esa información y mandan esa señal al cerebro para tener esa sensación de gusto, ¿verdad? Y saber que el café sabe a café. Ay, le voy a tomar el café, se me acabó. Saber que el café sabe a café, saber que las fresas saben a fresas, saber que las uvas saben a uvas, saber que los tacos del pastor saben a tacos del pastor. Ya me dio hambre. Entonces, estamos decodificando información química a través de nuestro canal perceptual del gusto, ¿verdad? ¿Qué otro estímulo químico existe aparte del gusto? El olfato. El olfato está percibiendo moléculas, moléculas y enzimas que estimulan nuestros receptores olfatorios y mandan esa información al cerebro, ¿ok? Y hacen relaciones, se hacen relaciones entre el aroma, entre el sabor, entre la vista, ¿verdad? Entonces, si te digo en una descripción, huele, eh, huele a playa, ¿verdad? Se te viene a la mente tanto la vista, tanto el aroma, la sensación de la piel, ¿verdad? De que ya vas manejando, llegando a la playa, bajas los vidrios y, ya huele a playa, ¿verdad? Ya huele a playa y se siente la humedad en el cuerpo, la sal en el aire, la humedad en el ambiente y se genera unas conexiones neuronales con base a esa experiencia, a esos estímulos que están en el ambiente, que están en el entorno. ¿Ok? Entonces, tenemos estos estímulos químicos y también tenemos estímulos físicos. ¿Ok? Entonces, dentro de los estímulos físicos se encuentran, pues, el oído, tal cual, porque ¿qué es el oído? El oído a nivel atmosférico es una distorsión de moléculas de aire, ¿ok? Tal cual, eso es el sonido. El sonido no existe hasta que un cerebro, hasta que un ser lo decodifica. Decodifica ese estímulo vibracional del ambiente, decodifica esa información y se convierte en el concepto del sonido, como una cualidad de la conciencia, una conciencia del sonido. ¿Verdad? Estoy siendo consciente de eso que se escucha. Y un nivel más alto, estoy siendo consciente de eso que se dice. Por ejemplo, hay algunos en esta sala que tal vez estén manejando, tal vez estén en el baño, así, ocupados, o tal vez estén cocinando, tal vez estén haciendo otras cosas, trabajando, qué sé yo. Y este, puede que en algún momento solo me escuchen y puede que en algún momento me oigan, ¿verdad? Puede que en algún momento solo estén percibiendo que alguien está hablando, ¿verdad? Se escucha el sonido, ¿verdad? Las vibraciones atmosféricas del aire las estoy percibiendo, pero no les estoy prestando atención, ¿verdad? Las estoy escuchando, pero no las estoy oyendo, ¿ok? Entonces, estoy percibiendo y es un nivel de conciencia. Estoy escuchando un ruido, pero hasta que le presto atención y presto atención a lo que están diciendo, es otro nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, tenemos este estímulo atmosférico, estos estímulos químicos. La vista también es un estímulo atmosférico, ¿verdad? Es cambios de fotónicos en el ambiente, luces y sombras que las perciben nuestros ojos, nuestra retina, nuestras células, nuestros vasos, nuestros bastones,
¿verdad? Que perciben esas figuras, esas formas y esa luz que rebota en esas figuras y en esas formas para poder pasar esa información luminosa de espectro de luz, pasa esa información al nervio óptico y se cruza, ¿verdad? Para pasar esa información al lóbulo occipital, ¿verdad? Y en el lóbulo occipital, al haber pasado a través de ese nervio cruzado, ese nervio óptico, ¿sale? Se cruza la imagen y adivina qué, esa imagen se voltea y podemos percibir la realidad como la percibimos, ¿ok? Tal cual, hay una serie de procesos para que la imagen se voltee y agarre la forma que nosotros vemos en realidad, ¿ok? Porque la luz entra al revés. Las personas que estudian fotografía lo podrán entender muy fácil. Es la cuestión del lente. Cuando entra la imagen al lente, cuando entra la luz al lente, la imagen entra volteada y tiene que pasar a una serie de espejos para que esa imagen se gire a su forma real, ¿verdad? Para poder percibir esa imagen y tomar esa fotografía y que salga de manera derechita, ¿verdad? Eso mismo que sucede en las cámaras, sucede pero a nivel biológico, ¿vale? O sea, imagínate el procesamiento, el procesador que tienes tú instalado ahí en ese software que tú tienes en ese hardware que es el cerebro. Es un procesador tan impresionante que está decodificando 24/7 esta realidad y está dándote una realidad perceptual todo el tiempo, todo el tiempo. Inclusive cuando estás soñando, te genera una realidad perceptual según lo que has percibido en esta existencia, en esta vida, pues. Entonces, esos son los dos tipos de estímulos, ¿ok? Tenemos el estímulo físico, tenemos el estímulo químico, ¿ok? Que percibimos por diferentes canales perceptuales de nuestro cuerpo, ¿ok? Acá, otro de los más impresionantes del canal perceptual pues, más chido, o no más chido, sino que está también minado de receptores, pues es la piel, ¿no? La piel tiene receptores de lo que quiera, de luz, de calor, de presión, ¿cómo se llama? De dolor profundo, dolor ligero, sensibilidad cutánea. Todos esos son receptores completamente diferentes y que se activan y están recibiendo información todo el tiempo. Otra cosa es que no somos conscientes del dolor de nuestro cuerpo hasta que le prestamos atención, ¿verdad? No somos conscientes de la incomodidad de alguna parte de nuestro cuerpo, de alguna presión en nuestra piel, en nuestros músculos, pues sí, en nuestra parte biológica, hasta que le prestamos atención, ¿ok? Hasta que le prestas atención, hasta que te empiezas a tocar, empiezas a sentir, ¿verdad? ¿Por qué no somos conscientes de eso? Entonces, es muy interesante cómo todo el tiempo estamos procesando esta información. Entonces vamos al proceso de neuropercepción. Ya sabemos que tenemos canales perceptuales, ya sabemos que tenemos estímulos físicos y estímulos químicos. Entonces vamos a ver cómo tal cual es el proceso de neuropercepción. Entonces, eh, para que exista un proceso de neuropercepción, necesita haber un estímulo, ¿ok? El estímulo, como ya lo vimos, puede ser físico, puede ser químico, pero es perceptible para el individuo, ¿ok? Entonces, tal vez, por ejemplo, una persona que esté sorda, eh, tal cual puede disfrutar de la música, pero ¿cómo? Si no escucha. Ah, pues resulta que el estímulo vibratorio también lo percibe la piel. Entonces yo puedo disfrutar de la música sin oírla, la puedo sentir, ¿verdad? Obviamente necesito decibeles y volúmenes más altos para poder percibirla con los receptores cutáneos, pero pues se puede, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos este proceso de neuropercepción surge con un estímulo ambiental, ya sea químico o físico.
Entonces, entra por alguno de nuestros canales perceptuales: vista, oído, gusto, olfato, tacto. Después, ya de que entra este estímulo, vamos a agarrar uno de estos. Supongamos, eh, vamos a escuchar una palabra, ¿sale? Siempre pongo este ejemplo, pongo palabras diferentes, pero el principio es el mismo. Entonces, voy a decir una palabra y se te va a generar una imagen. Vamos a ver cuántos segundos tardas en procesar esa imagen, en generar esa imagen dentro de tu cabeza. Y la palabra es gato, ¿ok? ¿Cuánto tardaste en visualizar, en tener esa imagen visual dentro de tu mente? ¿Ok? Si se dieron cuenta, 2 o 3 segundos, ok, se me hace mucho, pero 2 o 3 segundos, a mí se me hace mucho, pero en realidad es muy poco, ¿verdad? En realidad es muy poco. Entonces, la capacidad de respuesta de nuestro cerebro es prácticamente instantánea, ¿verdad? Un segundo por ahí nos dicen, excelente, es prácticamente instantánea. Y es en relación con tu experiencia, ¿ok? Relacionado a tu experiencia se te genera la imagen visual que se te vino a la mente. A esto se le conoce como asociación libre, bien lo decía San Sigmund Freud: Dios lo tenga ya en su santa gloria y esté sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y el psicoanálisis nunca tendrá fin. Él nos comenta de la asociación libre. Y es esto, o sea, por ejemplo, tal vez tú te imaginaste un gatito negro, un gatito blanco, una caricatura, tal vez a Garfield, qué sé yo. Según tu experiencia en esta existencia, se te va a venir la imagen mental en relación a tu aprendizaje, ¿ok? Entonces, si lo primero que relacionas con la palabra gato es, eh, es a Garfield, el personaje de Garfield, ¿verdad? Pues está perfecto, porque con eso, o sea, con ese personaje, con esa forma, con esa figura, tú desarrollaste nexos de conexión para identificar de que gato es esa forma, ¿verdad? Entonces, empiezo a aprender, y cada que se utiliza el código gato, yo puedo identificar a qué se refiere, ¿verdad? Y eso es un proceso de neuroaprendizaje. Pero bueno, ahorita estamos en neuropercepción. Entonces, vamos a ver el proceso. ¿Qué sucedió? Dicen ahorita que 1 segundo, 2 segundos, ¿verdad? Prácticamente instantáneo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Para empezar, recibiste un estímulo que fue causado por un emisor. Ahorita eh, se decodificó o se distorsionó, perdón, se distorsionó las moléculas de aire a causa de mi, ¿cómo se llama? De mi aparato fonético. Mi aparato fonético empezó a vibrar, recibió señales de mi encéfalo y empezó a vibrar de cierta forma para decir y comunicar el código en español, la palabra gato, ¿verdad? Entonces empiezo a vibrar mi cuerpo, mi aparato fonético, mis glándulas, mis cuerdas bucales, mi aparato fonético para decir la palabra gato, el código, ¿verdad? Se distorsionó el aire, la atmósfera de aquí de mi ambiente, entró al micrófono del ordenador, el ordenador decodificó, fíjate la palabra, decodificó este estímulo y lo convirtió en un estímulo digital, ¿verdad? Y este estímulo digital esta información la manda a un satélite que rebota esa información a tu ordenador, ¿verdad? Y tu ordenador decodifica ese estímulo digital y lo convierte en un estímulo vibratorio, en un estímulo sonoro. ¿A través de qué? A través de tu audífono o a través de tu bocina, ¿verdad? Ese audífono o esa bocina distorsiona el aire que está en tu ambiente, en tu cuarto, y esa distorsión en tu aire entra a tu cavidad auditiva, entra a tu caracol, pasa a tu tímpano, ¿verdad? Y este aparato auditivo decodifica este estímulo atmosférico vibracional y lo convierte en un estímulo bioeléctrico. Este estímulo bioeléctrico pasa de lóbulo a lóbulo, del lóbulo temporal, porque es lo encargado de lo auditivo, del lóbulo temporal pasa
al prefrontal, pasa al frontal y después se manda al parietal y al occipital para generar una imagen y recordar todo lo relacionado con esa palabra para generar esa imagen que se relaciona, ¿verdad? Entonces, y para poder comprender, obviamente, lo que se te está diciendo. Todo este proceso sucedió en menos de un segundo. Y esto sucedió con una sola palabra que te dije, fue la palabra gato. Pero todo el tiempo, todo este tiempo, desde que te conectaste hasta ahorita, ha estado sucediendo. Te has estado imaginando todo el proceso, me has estado escuchando, has estado viendo a tu alrededor, estás teniendo una realidad perceptual y está sucediendo todo este tiempo 24/7. Todo el tiempo, solo que no somos conscientes de ese proceso, solo somos conscientes del resultado final, que es la realidad perceptual que tenemos, ¿ok? Entonces, esta realidad perceptual nos genera, o sea, esto que percibimos del entorno, del universo tal cual, nos genera sensaciones, nos genera pensamientos, nos genera emociones y nos genera conductas, ¿verdad? A esto se le conoce como cognición, ¿vale? Entonces, de aquí viene la propuesta de que la percepción influye en la cognición, ¿verdad? Dependiendo de cómo percibo mi realidad, cómo percibo mi entorno, cómo percibo mi ambiente, van a ser mis sensaciones, mis pensamientos, mis emociones y mis conductas, ¿ok? Entonces la propuesta terapéutica es que modifico y estimulo la ampliación de mis canales perceptuales. ¿Para qué? Para que esta percepción sea mucho más amplia. El cambiar de percepción va a modificar mis sensaciones, pensamientos, emociones y conductas. Pam, 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 pam. Entonces, esto es impresionante, todo el tiempo está sucediendo, nuestro cerebro está trabajando todo el tiempo. Entonces, me parece un tema muy ad hoc con los temas que hemos estado trabajando los lunes, que era prácticamente del cerebro, de neurociencias. Entonces, observar el proceso de neuropercepción es impresionante, impresionante. Y eso es es indispensable para poder generar una cognición. O sea, si no percibo una realidad, si no tengo una realidad perceptual, ¿cómo puedo tener una conducta? O sea, no puedo tener acciones si no hay una realidad, ¿verdad? No puedo tener, pues no puedo tener sensaciones, no puedo tener pensamientos si no existe una realidad como tal, en donde el cual pensar algo sobre esa realidad o el cual sentir algo sobre esa realidad, ¿verdad? Entonces, si genero una ampliación de la percepción, se va a modificar la cognición y la conducta, ¿vale? Que ya dentro, la conducta ya está dentro de la cognición, ¿vale? Y bueno, esta es una parte muy interesante que creo que me alargué de más, en serio, lo siento mucho. Y solamente les comento algo sobre el memoria celular. Esto, esto de la capacidad perceptual y de la neuropercepción se relaciona mucho con la memoria celular. En general, nosotros tenemos dos tipos de memoria. Tenemos una memoria experiencial y una memoria transgeneracional, ¿sale? Pero, ¿cómo que memoria experiencial y memoria transgeneracional? Pues tal cual, la memoria transgeneracional son nuestros genes, son todo el cúmulo de genes que han tenido que existir, que se han tenido que cruzar y que converger para que tú estuvieras aquí y ahora, para que tu papá y tu mamá estuvieran en esa noche de copas, esa noche loca, esa noche de pasión tremenda en donde tu papá besaba apasionadamente a tu mamá y lentamente le injertaba esa semilla de amor profundo, de amor eterno,
Y gracias a ese acto amatorio y de placer y de sudor en donde tu papá y tu mamá estaban unidos y fusionados, pues gracias a ese conjunto de genes, pues estás tú aquí. Y así hacia atrás. O sea, para que tu papá y tu mamá existieran, tus abuelos andaban echándole bien duro, pero durísimo, ¿verdad? Y antes de eso, los papás de tus abuelos, era pero cachondotes, ¿verdad? Y así, así, y así, y así sucesivamente hasta atrás. Entonces, toda esta carga genética, toda esta mutación genética es herencia de nosotros y la tenemos dentro de una cadena proteica, ¿vale? Que está dentro de nuestras células, que es el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, ¿ok? Aquí se encuentran estas memorias tanto físicas y estas memorias eh, experienciales que vivieron nuestros antepasados, que los tenemos en nuestros genes. Por eso tienes los ojos de ese color, por eso tienes el cabello de ese color, por eso tienes esa estatura, ¿verdad? Por eso tienes tal vez esos tintes en tu temperamento, en tu conducta, ¿verdad? Porque esa información está en esta cadena proteica del ADN y del ARN, que son estos genes, ¿verdad? Esta es la memoria transgeneracional. Es una memoria que existe, está en nuestras células. O sea, no eh, tal cual todas las mutaciones genéticas, como se los he mencionado, tu estatura, el color de tus ojos, inclusive la forma de tus dientes, es por esta memoria informacional que se tiene dentro de nuestras células. ¿Okay? Y después tenemos la memoria experiencial. La memoria experiencial es justamente esto de la percepción, de la neuropercepción. ¿Okay? Todo, lo primero que se forma cuando estamos pues sí, en gestación, se une espermatozoides con el óvulo, ¿verdad? Y se genera este brillo incandescente que es la, ¿cómo se le conoce? Ay, se me fue la palabra. Pero bueno, la gestación. Entonces, cuando se unen estas dos células, se hace una unión genética de genes, ¿verdad? En donde esta nueva célula es una célula completamente nueva. O sea, ya no es ni un espermatozoide, ni es un óvulo, es un cigoto que es completamente nuevo, en donde tiene ambas informaciones, pero su información, al fusionarlas, es una información completamente nueva, única e irrepetible, ¿ok? Inclusive esto sucede cuando también hay gemelos, son dos espermatozoides, ¿verdad? Se generan dos bolsas, dos cigotos, dos seres completamente diferentes, ¿ok? Dos cargas genéticas completamente diferentes, aunque sean papá y mamá los mismos, pero las células traen cargas genéticas diferentes y al unirse se genera una nueva información que es única e irrepetible, ¿ok? Desde este momento que eres único y irrepetible, eres una célula única y irrepetible, diferente, ya no eres un espermatozoide de papá, ya no eres un óvulo de mamá, ya eres eres tú, ¿verdad? Esa célula empieza a percibir, ¿sale? Empieza a percibir el entorno, empieza a percibir su realidad, ¿sale? Tiene una realidad perceptual completamente diferente a la que nosotros tenemos ahora, obviamente, ¿verdad? Porque es una célula. Nosotros teníamos una realidad perceptual de una célula. Entonces, ¿cuál era nuestro entorno? Pues, ¿cuál era nuestra realidad perceptual? Pues nuestro mundo era nuestra mamá, tal cual. Mamá, la información y la carga energética y emocional que experimentaba era parte de nosotros y nosotros la experimentábamos y era parte de nuestra realidad perceptual en ese momento, que éramos un cigoto y que fuimos creciendo y se fueron haciendo nuestras manitas, eso, eso sí, sí, de los que nos tocó la suerte de concretar ese proceso.
se hacen las manitas, se hace la columna, se hace pues, todo esto, y sigo percibiendo. Mi realidad perceptual comienza a cambiar, ya no soy una célula, ya empiezo a ser un ser más desarrollado, con una realidad perceptual diferente, pero en el mismo ambiente, entonces me sigue influenciando lo mismo, ¿sale? Me sigue influenciando la misma energía, me sigue influenciando las experiencias y los estímulos del entorno, ¿ok? Entonces, todo el tiempo estamos teniendo esta memoria, o sea, estamos recibiendo información, nuestras células están recibiendo información y estamos teniendo esta realidad perceptual según pues nuestro estado de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con pues los embarazos no deseados o personas que viven violencia, chicas que viven violencia cuando están en gestación? Esta información la guarda, la guarda el bebé, la guarda el producto, ¿verdad? En sus células, porque es una memoria experiencial. Estoy, estoy recibiendo esa información del ambiente y eso es gracias a mi realidad perceptual, a la percepción que yo tengo en ese momento, ¿verdad? Entonces, si la información que yo estoy teniendo, ¿verdad? Es de momentos de rechazo, de angustia, de que mi mundo me rechaza, mi mundo no me quiere, ¿verdad? ¿Quién es mi mundo en ese momento? Interesante. Entonces, si mi mundo me rechaza, si mi mundo no me quiere, si mi mundo me manda señales de agresividad y de hostilidad, pues los bebés nacen con esta información, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si es un bebé, o sea, viene nuevo, no ha aprendido nada cognitivamente, ni tiene maldad, ni tiene aprendizaje de ningún tipo. Pues sí tiene aprendizaje de un tipo, que es el experiencial, ¿verdad? Nuestras células están aprendiendo. Y si yo desde antes de nacer he aprendido a defenderme, cuando salga y cuando me enfrente al mundo, voy a tener tendencias evitativas, ¿verdad? O tendencias confrontativas. Interesante, ¿no? Por esta memoria experiencial. También tenemos esta memoria transgeneracional que, pues tal cual, esta información genética que se va pasando de generación en generación, esta combinación masiva de diferentes genes de papá, de mamá y así sucesivamente hacia atrás, todo ese cúmulo de convergencias genéticas es, eh, es necesario para que tú estuvieras aquí y ahora, ¿ok? Entonces, esta información genética la tenemos presente. Y sucede algo bien interesante. Por ejemplo, acá en México, aquí en México tenemos un sincretismo religioso muy, muy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Somos católicos, pero qué clase de católicos, qué clase de católicos tienen danzantes, ¿verdad? ¿A poco los católicos en Roma son danzantes, verdad? Y hacen la ceremonia de la danza y le rezan a la Guadalupe y vienen al Cerro del Tepeyac a hacer peregrinaciones, los de Roma, los del Vaticano. No, es un sincretismo religioso. Nos dijeron, no, Tonantzin es una mentira, no le reces a tu madre tierra, rézale a la Virgen María. ¿Qué dijeron nuestros antepasados? Simón, güey, Simón, le rezo a tu chingadera, güey. No hay pedo. Pero la forma y el fondo es el mismo, ¿verdad? Le rezo a tu chingadera, sí, le pongo la Virgen, la que quieras, pero pues resulta que el templo mayor de la Virgen de Guadalupe es en el Cerro del Tepeyac, donde se encontraba la pirámide, el recinto de Tonancintlali, ¿verdad? Y todavía seguimos y tenemos mucho apego hacia la Guadalupe, ¿verdad?
decimos y que la virgencita te cuida y te proteja con mucha fe, ¿verdad? ¿Por qué le tenemos tanta fe a la Guadalupe? Porque nuestros antepasados hicieron un sincretismo religioso, ¿ok? Este sincretismo religioso, pues, lo decodificaron nuestros antepasados, pero tenemos esa información todavía ahorita. Y por eso ahorita cuando se escuchan los danzantes en la calle, se escucha el tum, 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 y se escucha el sonido del tambor y los zapateos en el suelo y te empieza a llamar y te empieza a llenar algo, aunque no seas católico, aunque no seas religioso. ¿Por qué? Porque tenemos esa información transgeneracional, ¿verdad? Al escuchar el sonido de nos empezamos a mover y se empieza a mover algo dentro de nosotros muy profundo, que ni siquiera sabemos qué, ¿verdad? Pero está ahí. Entonces, tenemos estas dos partes y se relacionan mucho la neuropercepción con la memoria celular. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, vamos a dar un espacio para, pues para dudas, aportaciones, preguntas, qué les llamó la atención, si les llamó la atención, qué opinan de, de estos, pues, de estos conceptos, ¿verdad? Entonces, ahorita, mira, somos 33 en la sala, un número muy, muy padre en la cábala, en la numerología, inclusive en la masonería. Entonces, muy bonito número. Platíquenme, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación sobre esta temática? Este es el momento del diálogo, discusión. Entonces, si alguien gusta activar el micrófono, bienvenido. Si no, voy a dar lectura aquí al chat. Eh, mm, mm, mm. Ok, nos dice Carla, por eso en preescolar siempre nos enseñan con imágenes para estimular el neuroaprendizaje. Es correcto, es correcto. Necesitamos estimular pues diferentes tipos canales de aprendizaje, que acá es auditivo, visual y kinestésico, ¿verdad? Entonces, yo, para enseñarte qué es un vaso, te digo la palabra vaso, ¿verdad? Y te enseño, esto es un vaso. Y te explico, un vaso sirve para depositar un líquido, para depositar agua. Aquí te sirves agua y tomas del vaso, ¿verdad? Y dices, ay, güey, empiezo a aprender de mejor manera, tanto auditivo, o sea, la palabra vaso, visual, la imagen, kinestésico en la funcionalidad, ¿verdad? Ah, sirve para esto, ¿ok? Entonces, este es el proceso de neuroaprendizaje. Excelente, muchas gracias. Erika, tengo que retirarme. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar. Ahí hay un microfonito abierto. Adelante. Adelante, ¿quién estaba por ahí? No sé si... ¿No? ¿Nadie? Ok, fue sin querer. Nos dice, ¿es cierto que si mis padres fueron alcohólicos, yo puedo tener tendencia al alcoholismo? Sí, es cierto, sí. Tal cual, aquí estamos hablando de conductas adictivas. ¿Ok? La conducta adictiva pues viene de una de un sistema de placer, de un mecanismo de recompensa, en donde se está generando diferentes neurotransmisores que nos causan placer, que de hecho San Sigmund Freud, Dios lo tenga ya en su santa gloria, que sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y el psicoanálisis nunca tendrá fin. Él nos menciona que nosotros estamos bajo un principio del placer y displacer, ¿verdad? De que lo que nos genera placer lo vamos a seguir y lo que nos genera displacer lo vamos a rechazar. Entonces, cuando estamos hablando de conductas adictivas, y aparte papá, mamá, están en en una constante conducta, ¿verdad? En donde yo estoy observando, yo veo que le toman, yo veo que se divierten, que se ríen cuando están bebiendo, cuando están tomando,
o que cuando están tristes utilizan esta sustancia para mejorarlo, ¿verdad? Entonces, el ambiente, aparte de que tengo la predisposición genética, el ambiente pues ayuda a que yo tenga el contacto con esa sustancia, que yo tenga contacto con ese mecanismo de placer y displacer y generar esta dependencia a la sustancia, ¿verdad? Pero tanto genéticamente y ambientalmente, pues hay influencia, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Eh, ¿Por qué influye hasta en la forma de los dientes? Bueno, tal cual como lo mencionamos, pues es información, son cargas genéticas, es una mutación genética entre la suma de los genes de papá más los genes de mamá, dan tus genes, ¿verdad? Entonces, esta suma de genes, pues tal cual es una mutación. Nosotros somos mutantes genéticos, ¿ok? Para que pudiéramos ser nosotros únicos e irrepetibles, tuvo que haber una mutación genética. Entonces, puede que la conformación, la estructura ósea de, de nosotros, pues viene desde la información genética, ¿verdad? Hay mutaciones, hay síndromes que son mutaciones genéticas, tal cual como el enanismo. El enanismo es una mutación genética en una de las partes del cromosoma, ¿verdad? Entonces, esto produce una mutación en el cuerpo musculoesquelético en donde no se genera una, o sea, hay un tope, hay, literalmente hasta ahí crecen y hay una desproporción entre las extremidades y el torso, ¿verdad? Pero esto es por una mutación genética. También se han encontrado eh, el autismo. El autismo también es una cuestión genética, ¿verdad? Por eso ahorita se le conoce como síndrome del espectro autista, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de espectro, puede haber algunos que son asociales, hay algunos que sí pueden ser sociales, pero se encuentran dentro de este espectro autista, ¿no? Entonces, esto es modificación, una modificación en los genes, que pues tal cual no es de que tú quieras estar así, sino es tu información genética, ¿verdad? Y por eso hasta la forma de los dientes, la forma, el color de tu cabello, el color de tus ojos, eh, la estructura ósea, tu rostro, ¿cómo se le llama? La simetría de tu rostro, pues también es por tus genes. Si tú eres una persona muy guapa, se lo debes a papá y a mamá, ¿verdad? Eh, También todas nuestras, ¿cómo se le dice? Como nuestras cualidades en nuestro cuerpo, eh, o características, no cualidades, sino características de nuestro cuerpo, son información genética. Las personas, por ejemplo, que son, ahorita sucede mucho, y de hecho hay una película que es en Colombia, es colombiana, que es Sin tetas no hay paraíso, que son, o sea, hay chicas que se frustran por no tener senos grandes, ¿verdad? Pero es tu genética, o sea, no necesitas senos grandes. Eh, Socialmente, pues sí son más bonitas, pero naturalmente y genéticamente no las necesitas por algo, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Dice, gracias, muy buena sesión, soy muy visual y hoy fui muy auditiva, gracias. Sí, discúlpame por no poner material visual, quise aventármelo como los máster, entonces espero que les haya agradado. Muy buena explicación, entendible, muchas gracias, muchísimas gracias. La terapia de descodificación celular, ¿de qué forma tiene que ver con la memoria celular? Aquí nos vamos a ir a otro psicoedúcate. De hecho, la decodificación celular, tal cual, nos habla de generar un estímulo tan fuerte como el estímulo iniciático, pero generarle un cambio de perspectiva, ¿verdad? Para generar esta decodificación, ¿ok?
esa información que se tiene la vamos a cambiar. Vamos a, o sea, es la misma información, es la misma experiencia, es el mismo estímulo, pero con un simbolismo diferente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros de repente, tristemente, pues hay casos de abusos sexuales, ¿no? Entonces, lo más común es de que cuando se tiene un abuso, hay de dos, o se hipersexualiza o se hiposexualiza. ¿Qué quiere decir eso? O hay rechazo a la sexualidad o me hipersexualizo, ¿verdad? Entonces, esto depende de, pues, de la percepción que yo tuve de la experiencia, ¿no? Entonces, tal vez supongamos que yo me hiposexualizo, o sea, que yo me retiro de la sexualidad, yo tengo resistencias, tengo conductas evitativas ante mi sexualidad por una experiencia de agresión sexual en una etapa temprana del desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la persona ya en su etapa adulta pues tiene actitudes o cuestiones evitativas con su contacto sexual y esto pues obviamente daña su salud sexual, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer ahí para trabajar en cuestión de decodificación celular? Las células tienen una información y tal vez esa información fue una información de angustia, ¿verdad? En el que estoy en ese evento, en esa situación, y toda la información energética de mi cuerpo es de angustia, ¿verdad? Entonces, cuando me encuentro en una situación similar, se le conoce como detonante. Entonces se genera este detonante por una cuestión similar, ¿verdad? Que es un acercamiento sexual. Entonces, hay una información de angustia ante esos eventos, ante esos detonantes. Entonces, como yo me siento angustia, pues tengo conductas evitativas, ¿verdad? Esto es eh, porque o sea, incluso sin hacerlo consciente, esto es porque en todo el cuerpo, en ese momento, en ese lugar, se generó una sensación de angustia que se quedó guardado en cada una de tus células. Entonces lo que se hace es llegar a ese momento iniciático, estimularlo a tal nivel que se genere el mismo estímulo, ¿verdad? Y cambiarle este, cambiarle la reacción, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? De que ahora, en vez de que, o sea, en ese momento fue angustia y fue angustioso y se acepta y se trabaja en ese momento, pero ahí se queda, ¿verdad? Se da la oportunidad de experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, esa información queda a nivel celular, de, ok, en ese momento así fue, pero en otras situaciones, pues hay experiencias diferentes, entonces se decodifica la información, ¿verdad? A esto es la decodificación celular de de bioneuroemoción, de la perspectiva bioneuroemocional, ¿verdad? Es generar un estímulo tan fuerte, pero cambiarle el concepto. Tal vez si yo me creía víctima, ahora ya no eres víctima. Ahora, gracias a ese evento que estuvo muy feo, estuvo muy fuerte, pues eres más inteligente, eres más sabio, más sabia, más fuerte, más maduro. Entonces, eso te ayudó a ser una mejor versión de ti, ¿verdad? Entonces, le agradezco a la experiencia por hacerme una mejor versión de mí, se agradece la experiencia y trascendemos, ¿verdad? Es parte de la transpersonalidad, que también si les gusta y si les late, ahorita de hecho estamos en un diplomado transpersonal que, ¿qué, qué sesiones estamos teniendo, eh? Impresionante, impresionante. Yo le pregunté a una de las alumnas, de las compañeras, que cómo se le está haciendo, me dijo, de película, o sea, yo la verdad estoy muy orgulloso de mis alumnos, es muy padre lo que estamos viviendo. Pero bueno, se les hace la invitación, si gustan y si quieren conocer más, pues manden mensajito. Dice, en la memoria experimental,
Experimental, influye el momento de tener un aborto desde esta perspectiva. ¿Cómo es ese tema? A ver, otra vez. En la memoria experimental, ok, es de experiencia, sí. Influye el momento de tener un aborto. Tú como bebé o tú como mamá. Aquí hay de las dos. Este, y de las dos, pues de las dos, claro, hay relación, ¿sale? Hay una memoria experiencial, ¿sale? Este, por la experiencia de tener el aborto, ¿ok? Y hay una memoria experiencial por el evento de haber vivido tal vez un intento de aborto, ¿verdad? Esto llega a suceder. Antes no era como ahora. Ahorita la tecnología es maravillosa y puedes comprar misoprostol y aplicarlos vía vaginal y listo. Y listo, ya tienes un aborto químico completamente funcional. No es seguro, porque viva México, chingao, tiene que ser seguro y gratuito para todos. Eh, todos los que puedan, obviamente. Los que no podemos, pues no, ¿verdad? Eh, pero pues están estas opciones de abortos seguros, bueno, abortos, este, pues sí, de que lo haces y tal cual vas a abortar. Lo peor que puede salir es que te lleven a hacer un degrado al hospital, ¿verdad? Porque se te quede ahí tantitos pedazos de tu hijo. Este, pero es lo único que puede suceder. Antes no era así. Antes era una intervención, una intervención más, pues más ruda, ¿verdad? En donde se utilizaba un forceps, en donde se utilizaban unas pinzas y en donde, pues, pues más mecánicamente sacabas el bebé, ¿no? O el producto, como quieran decirles. Eh, entonces, resulta y resalta que generaciones antes, ahorita las personas que tienen 30, 35, por ahí de esa edad, es muy posible que fueron sobrevivientes al aborto, ¿verdad? Porque la intervención era pues muy directa. Entonces, eh, cuando es impresionante, los fetos, o sea, el producto tienen instinto de supervivencia. Entonces, cuando entran los aparatos y las pinzas a querer sacarlo, los productos se iban a lo más elevado del vientre de la madre. Entonces estaban tan arriba que no podían hacer las intervenciones, las señoras parteras, no podían hacer la intervención porque se les había subido el bebé, ¿verdad? No, ya se te subió, ya, o sea, se subió, no puedo hacer nada. Está muy arriba, o sea, no puedo meter unas pinzas tan arriba hasta la boca del estómago. Es imposible, ¿verdad? De hecho, antes, las 50 años antes, yo tengo un pariente, es un tío, es tío abuelo, es el hermano más joven, más pequeño de mi abuela materna, en donde él, pues al estar pariendo, fíjate cómo la tecnología pues era súper arcaica. Cuando estaba pariendo, no coronó bien su mamá, o sea, mi bisabuela, no coronó chido. Entonces, para poder sacarlo, le metieron unas pinzas y lo agarraron del cráneo y lo sacaron. Apretaron de más, hicieron una leve fractura cráneoencefálica y mi tío Carlitos pues tiene un retraso mental de por vida, ¿verdad? Y esto sucede, o sea, fue en un parto normal, ¿verdad? Los abortos así eran. Entonces había momentos, muchos tal vez, no de los que estemos aquí, pero muchos de los que estamos entre esa época de los 90, 80 y tantos, ¿verdad? Es muy probable que sea sobreviviente de aborto. Entonces, claro que en ambos dos
tanto en mamá y en hijo, pues hay una memoria experiencial por esa experiencia. ¿Va? No sé si te contesté, Carla, o si te reborujé más. Espero que, espero que sí. Ahí me contestas. Nos dicen, excelente ponencia, me tengo que retirar, invítame a su grupo, por favor. Les dejo mi correo. Muchísimas gracias. ¿Y dónde me informo del diplomado? Comenta en el grupo de WhatsApp, ya me comunico en corto contigo. Apenas hicimos el primer módulo, van a ser 4 módulos, perdón, un módulo por mes. Entonces acabamos de terminar el primer módulo. Si gustan, pueden inscribirse de una vez y les mandamos las grabaciones del primer módulo para que entren al segundo módulo, pues sí, sincronizados con el grupo. ¿Sale? Se necesitaría una sesión de solo este tema, jajaja, pero sí, muchísimas gracias. Sí, son temáticas muy, muy interesantes. Y María nos dice, ok, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Estos temas son a mí me encantan, son de muchísimo interés porque son temas muy, muy locos, muy bizarros, pero que tienen un sustento científico muy sólido. Entonces, es impresionante, a mí me impresiona mucho. Hasta aquí le vamos a dejar, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño comercial. Tenemos este fin de semana dos proyectos impresionantes, 2 tallercitos para que lo revisen y lo chequen. Les vamos a realizar un pequeño descuento a las personas que están en el diplomado de transpersonal. Les vamos a hacer un pequeño descuentito. Les vamos a mandar toda la información de estos dos cursos, terminando el psicoeducate de hoy. Les vamos a mandar toda la información al chat de WhatsApp. Entonces, para que la revisen, para que lo chequen, para que se inscriban. Van a estar impresionantes si eres terapeuta, si eres trabajador de la salud física y mental, te van a ayudar con herramientas. Si eres público en general, si solo te interesa esta onda de la psicología por proceso personal, primero que nada, felicidades. Muchísimas gracias. Que exista más gente como tú y te va a ayudar muchísimo a tu proceso personal. Yo estoy en el diplomado y está súper interesante. Simón, Carla. Sí, Carla, está súper chido, qué padre. Ahí después nos comentas qué tal nos está yendo en el diplomado y lo subimos a la página para que los demás se den cuenta de lo que estamos haciendo un poquitito. Entonces, muchísimas gracias a las personas que adquieren sus constancias de participación, nos ayudan muchísimo a llegar a pagar plataformas, a llegar a más personas y echarnos un taquito de vez en cuando. Entonces, muchísimas gracias. También a las personas que comparten nuestro contenido de redes sociales, tanto YouTube, Facebook, e Instagram y próximamente TikTok. Entonces, aquí les voy a agradecer muchísimo a las personas que se están yendo a YouTube, porque ahorita queremos consolidar la comunidad en YouTube, porque tenemos muchísimos proyectos de difusión informacional en cuestión de psicología. Psicoedúcate ha sido un proyecto iniciático que se ha consolidado muchísimo y que está dando pie a otros proyectos en relación a la difusión informacional de la psicología para generar esta cultura en pro de la salud mental. Y esto es gracias a ustedes. Entonces, si te gusta lo que hacemos, comparte nuestra página de YouTube para que una persona que tú conozcas le ponga a seguir y así cada día crezcamos más. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana en otro Psicoedúcate. Les mando un abrazo hasta donde estén. Me despido como siempre. Pórtense mal y cuídense bien. Vámonos.